Gracias, gracias. Bajo el cobijo de En torno al dinero, presentamos hoy a usted, como cada semana, Economía de Frente, análisis económico del mundo, Estados Unidos y México, con Carlos Alberto Martínez y Ernesto Farel Santos Coy. Comenzamos. Gracias, Carlos Alberto Martínez. ¿Cómo estás? Muy bien, Buen gracias, día. Eduardo Ernesto. Buen día. Gracias. Bueno, vamos a comenzar contigo. Primero, si te parece bien, recorremos algo de la economía de Estados Unidos. Buenas noticias en materia de empleo. Y Sí, bueno, comenzamos mejor primero con la inflación, que la verdad es que buena ayuda nos da una inflación que avanza, una lucha antiinflacionaria que avanza en Estados Unidos. sí, sí, correcto. La verdad es que sí, y sí se está viendo el reflejo de su freno, que ha sido pues motivo de la política monetaria de Estados Unidos, con la disminución de la liquidez de dólares y el aumento de las tasas de interés, es decir, disminuyo dinero disponible y además el que queda lo voy a encarecer para que la gente pues no lo busque salvo estrictamente que sea necesario. Y ello sí está llevando a niveles de inflación del 9% que habíamos visto el año pasado. Aquí tengo la cifra, pues salió el dato, digamos, fíjate, claro, en diciembre del 2020, pues la inflación de Estados Unidos era de 1,36, pero ya en 2021 subió al 0,4 para diciembre del 2021. Y luego ya tenemos en diciembre del 2022 6,45. Y pues ha ido bajando en enero a 6,41, en febrero a 6,0, y entonces quiere decir, y hoy en marzo, de 6,0 baja a 4,98. Es decir, de 6,4 que hubo en diciembre, hoy ya traen 4,98. Es decir, mes con mes han ido bajándola y de buenos Sí. puntos. Diciembre 6,41, febrero 6,04 y hoy ya van a 4,98. Y sí, Ahora, la inflación subyacente, ¿cómo va? la de ellos es 5,59, la que salió en marzo. Sigue siendo alta, Abajo. ¿no? Sí, sí, ese sigue alta porque de hecho esa subió ligeramente porque en febrero la tenían en 5,54 y ahorita sale en 5,59. Pero bueno, viene de 5,71. Esa es la que les ha costado, más o menos se ha mantenido. Fíjate que estoy viendo que cerró diciembre del 22 en 5,71 y empezó el año en 5,58 y ahorita en marzo trae 5,59. Esa les está costando un poquito más. Como en México, curiosamente, ¿no? La inflación Exactamente, correcto. subyacente se resiste a bajar tanto como la general. Exacto. Siempre normalmente la que está alta o la que está difícil es la otra, la que contiene pues los productos que son el gas, la luz, la gasolina, porque esos dependen de muchas situaciones, inclusive geopolíticas, ¿no? Están fuera de control, digamos, de los gobiernos o de la economía de mercado normal. Y en este caso, tanto en Estados Unidos como en México, esa es la que está bien, la que está baja, pero la que es la inflación, digamos, que debería ser más estable, que son la comida ya procesada, que son los restaurantes, que son la ropa, las colegiaturas, el precio de los automóviles, los estudios médicos, los laboratorios, los anteojos, etcétera. Todo lo que consumimos, esa es la que sigue alta en México y en Estados Unidos. Ahora, una reducción en la inflación en Estados Unidos, ¿le favorece a México?
Sí, sí, por supuesto, porque entonces nosotros hay que recordar que le vendemos a Estados Unidos alrededor de 360.000 millones de dólares al año y le compramos alrededor de 330.000 millones de dólares. Entonces, no es lo mismo comprarle caro que comprarle más barato. Entonces, sí, somos una economía ambos muy complementaria que casi salimos tablas año con año. Entonces, sí, el nivel de precios que traiga un país y el otro, sí afecta o beneficia, dependiendo del caso. Porque finalmente también es inflación que importamos, ¿no? O sea, y valdría la pena Correcto. explicarle al público, también la economía mexicana en su relación con el exterior, pues acaba importando bienes que ya traen una carga inflacionaria importante en algunos Exacto. casos. Correcto, sí. Fíjate que, pues mira, les compramos 330.000 millones de dólares. Esto incluye, pues, gasolina, les compramos gas, pero también les compramos aspiradoras, lavadoras, tabletas, Sí. computadoras, teléfonos celulares, etcétera. Y sí, pues es una cantidad gigantesca lo que este país le compra a Estados Unidos. Y efectivamente, pues si estuvieran caros o si están caros, pues esa inflación la traemos para acá, ¿no? En el costo. Hay un asunto importante que me gustaría que mencionaras. Es más fácil que llegue Estados Unidos a su meta, va muy rápido, sobre todo si se mantiene en la inflación de abril. Si llega a Ujú. ser tan importante la baja como en marzo, podría estar más cerca de su meta inflacionaria ya este año, ¿no? Sí, correcto. Se marcaron una meta muy dura que es del 2%. Veíamos que estuvieron en el 7 y cacho, pero ahorita ya están abajo del 5%. Sí van a buen paso. Y obviamente lo hemos platicado aquí en tu espacio, es más difícil ya Sí, los últimos es así como las dietas, ¿verdad? Los sí. primeros kilos los bajas de volada, pero los últimos ya es cuando empieza a resistirse. Pero sí, ya a 4,98 sí ya suena que van muy bien para marzo. Entonces sí van a estar más cerca, no sé si al 2 alcanzan a llegar a diciembre, probablemente no, pero ya andarán en el 3 pero fácilmente, ¿eh? Y no han movido esa meta. A alguien les ha dicho ahí los mercados, oye, aguanta tantito, vete más leve, o mueve la meta, 2,5, No. 3, y no, dijeron, vamos por el 2 y hasta que no lleguemos a tal nivel. Y sí, sí van bastante bien. Sí, incluso yo creo que llegará antes, porque México llegaría presumiblemente a su meta inflacionaria del 3 más menos un punto porcentual hacia finales del 2024. Exacto, correcto. Sí, sí, porque en el caso de nosotros sí es diferente. Nuestro sistema bancario no está realmente penetrado, es decir, el aumento Sí, de tasas de interés no le afecta a la mayoría de los mexicanos. Obviamente, pues, todo lo que es la clase media, la clase alta, sí tenemos una tarjeta de crédito, sí podemos tener un crédito de automotriz o hipotecario, pues eso sí nos puede afectar para intentar comprar una casa nueva o un auto nuevo o usar más la tarjeta de crédito. Pero sí, realmente lo que tenemos aquí es que la mayoría de los mexicanos no tienen acceso al crédito. Y nada más para darnos una idea, en México existen 45 marcas de bancos y la mayor parte del territorio mexicano no tiene sucursal bancaria. Entonces, pues que las tasas estén altas o bajas, en principio no le afecta a la mayoría de los mexicanos. Sin embargo, en Estados Unidos, pues tienen más de 5,000 marcas de bancos, ¿no? Entonces eso nos puede dar una idea de cómo el norteamericano, prácticamente de todas las clases sociales, tiene acceso al crédito, ¿no? Entonces, por eso ellos, el encarecer el dinero o disminuir su circulante, sí impacta más rápidamente que en el caso de nosotros. Por eso nosotros en México vamos más lento. ya, bueno. Entonces, podrías decir que sí es relativamente probable que esté mucho más cerca hacia finales de este año la meta inflacionaria en Estados Unidos, aunque posiblemente ya se consiguiera hacia el primer tercio del Sí, 2024. sí, correcto. Sí, sí, sí. Van muy bien. Si no es fin de año, es comenzando el año que entra, ¿no? Obviamente, si no pasa alguna otra cosa más, particularmente con el precio de los energéticos, ¿no? Qué decisiones tome
la OPEP o cómo se sigue el conflicto en ruso-ucraniano, etcétera, pero vamos, si van las cosas como están, sí, sí van a muy buen camino. Bien, también hubo un dato de creación de empleo a finales de la semana anterior. Sí, 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 no, bueno, todo lo que ha sido el año ha sido espectacular. La creación de empleos de Estados Unidos es impresionante porque ya una de las cosas que producen esto es que durante la pandemia obviamente se perdieron muchos empleos. Termina el confinamiento y muchos norteamericanos no quisieron regresar ya a sus empleos porque todavía tenían dinero guardado de los subsidios, de los apoyos que el gobierno de Trump y de luego de Biden les dieron a la razón de $1,300 por semana, es lo que les daban. Fíjate nada más. No, es un dineral, ¿no? Entonces, y que gastaban poco, pues porque la economía estaba cerrada, ¿no? Incluso, déjame, perdón que te interrumpa, pero incluso eso puede explicar alguna exuberancia irracional, recordado Yo Alan lo, Greenspan, de los mercados y también la burbuja de las criptomonedas en el 2021. Es correcto. Eso fue lo que pasó, que sí, pues, la economía estaba cerrada, pero el gobierno imprimió dinero y ya desde el punto de vista fiscal, tanto los gobiernos de Biden como de Trump empezaron a mandar cheques pues para apoyar a sus ciudadanos, ¿no? A las familias, etcétera. No distinguieron, lo cual es una maravilla, de qué clase social fueses. Y si fuera, y si inclusive si eras inmigrante ilegal, etcétera, a todos les llegó dinero que les ayudó a subsistir durante el confinamiento, pero que desde luego no se alcanzaron a gastar. Por más que hubiera Amazon, de ahí fue cómo creció Amazon Sí, y sí, le todas fue muy estas bien. empresas gigantescas, ¿no? Porque ellas sí siguieron surtiendo productos, llevándolas a tu casa con COVID los repartidores, pero ahí iban. Y entonces, pero aún así, el norteamericano se quedó con mucho dinero en el bolsillo. Por lo tanto, termina el confinamiento y dicen, ¿para qué trabajo si tengo dinero guardado? Y Claro. por eso, pues hubo dificultades, recordaremos, los puertos no descargaban contenedores porque no querían regresar a sus trabajos, los camioneros, los choferes, etcétera. Y ahora que ya se acabó ese dinero, pues ahora sí, a buscar el trabajo y es en donde ya se están generando las plazas de manera impresionante, récord lo que está haciendo Estados Unidos. Y fíjate, curioso, estoy encareciendo el dinero y estoy encareciendo pues, el crédito y aún así estoy generando empleo. Es un fenómeno de veras muy interesante el que se crea, que tampoco está mal, ya llegaremos a México, pero que en México también está habiendo creación de empleos pese a todo. Sí, 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 exactamente así. ¿Te parece bien? Hacemos una pausa, incorporamos a Ernesto O'Farrell Santoscoy en la dinámica y conseguimos avanzando en el análisis de los temas económicos más importantes en México y en Estados Unidos. Hemos comentado, Ernesto O'Farrell Santoscoy, bienvenido, cómo ha ido avanzando Estados Unidos en el combate inflacionario y cómo se mantiene fuerte la creación de empleo en Estados Unidos. Bueno, a primera vista parece que el dato que salió esta semana fue un buen dato. La inflación bajó al 5%, la inflación general en Estados Unidos, 5% anual. Sin embargo, la inflación subyacente, la que si le quitan los elementos volátiles como precios de la energía o precios de los alimentos perecederos, resulta que esa sigue subiendo de forma pues, bastante rápida, está en 5.6% anual al, al cierre de marzo. Entonces, no está tan buena la cifra de inflación. Lo mismo se ha visto en otra definición de inflación, en otro índice, que es el del gasto del consumidor. Hay, hay una resistencia a seguir bajando la inflación. En los datos de empleo que conocimos la semana pasada, también para el mes de marzo, se crearon más de 200,000 nuevas plazas. No fue tan bajo el dato. La tasa de desempleo está en 3,5. Pues, la más baja es prácticamente sigue en pleno empleo la economía de Estados Unidos. Creo que Sí, además baja hace poco 3.4, ¿no? 3.3 creo es. Ah, ya.
69, mayo del 69, y hace poquito se tocó ese nivel. Pero sigue siendo bajísima, se considera pleno empleo. Y la tasa de crecimiento de los salarios promedio anda al 4.4% anual, más del doble de la meta de inflación que es 2%. Los mercados andan súper optimistas diciendo que no va a haber recesión, o que incluso si la hay, que la Reserva Federal va a estar bajando su tasa de interés este mismo año. ¿No? Todavía no llegamos a la tasa terminal, a la tasa máxima que se va a llegar en este ciclo de alza de tasas. 6. Ya, ¿no? Probablemente de 5.25 a 5.5. Pero ya está el mercado descontando que sí va a haber bajas de tasas pronto. Y pues no se ve cómo, si la inflación no ha cedido. Todavía no se ve que ceda la inflación, ni se ve que la economía de Estados Unidos haya perdido el sobrecalentamiento en el que estuvo metida, ¿no? Oye, dime una cosa, déjenme preguntarles a ustedes, a ambos. ¿Creen posible que Estados Unidos evitara la recesión, Carlos? Yo creo que no, y yo creo que además es importante que sí entren a la recesión, porque de lo contrario, mira, va subiendo la tasa. La inflación, pues sí, es un muy buen dato que sea Ernesto, pero sí la subyacente sigue estando alta, sí sigue teniendo ahí resistencia. Entonces, todo indicaría que la mejor manera de darle un buen llegue a la recesión, en lugar de estar trepando tasas y todo, pues es que se frene un poco la economía. Ese sería, digamos, el menor ya de los males, porque la inflación, lo hemos platicado, destruye la riqueza que uno ya tiene, la que sea, una casa, un coche, en fin, un dinero que tenga uno guardado, o las empresas, pues toda su maquinaria, todas sus instalaciones disminuyen, pierden valor. En cambio, en una recesión, pues nada más retrasas un poco, pero no pierdes lo que tienes. Entonces sí, yo pienso que debería de moverse hacia la recesión de Estados Unidos, definitivamente. Esa sería una buena manera de frenar. Le Tú, agrego al análisis, sí, le agrego el hecho de que con todos estos embates a los bancos, toda esta crisis bancaria que hemos estado observando en los últimos ya casi 2 meses, ¿no? Lo que estamos viendo ya como consecuencia, podríamos abundar más en el tema, pero lo que estamos viendo como consecuencia es una contracción del crédito que empieza a darse tanto en Europa como en Estados Unidos y Canadá. ¿Eso a qué nos lleva? Pues a mayor probabilidad de una recesión en el futuro. o sea, sí, no hay manera. No sé si en este año, pero seguro en el año entrante puede presentarse o debe de presentarse una inflación, una recesión, perdón. Se ha retrasado la recesión, se ha retrasado el inicio de la recesión. Nosotros los en América estamos focalizando hacia el cuarto trimestre de este año. Finalmente la traíamos para el segundo trimestre Sí. de este año. O sea, para que ya estuviéramos hoy ahí. Y no. Fue sorprendente cómo resurgió de repente la actividad económica y la creación de empleos en Estados Unidos de la nada, precisamente porque la tasa de interés no había llegado a un nivel arriba de lo que se considera la tasa neutral, ¿no? Todavía no se ha llegado a un nivel restrictivo en la política monetaria, pero bueno, pues la economía sigue teniendo síntomas de sobrecalentamiento, y por lo tanto se ha retrasado esta posibilidad, pero todo apunta a que más adelante sí se va a tener que atravesar por ese fenómeno de la recesión. ¿La tasa neutral dónde la ves? No la calculo yo, la calculo la propia Reserva Federal en 4.92. 4.92. Así es. Y con el nivel de tasas que se alcanzó en el último incremento, Ya, teóricamente. está entre 4.75 a 5, está apenas llegando a la tasa neutral. Si quiere realmente afectar la actividad económica, destruir algo de la demanda para que ceda la inflación, tienes que irte arriba de esa tasa. Ahora, un asunto que está involucrado en esto. La OPEP Plus determinó una restricción de la oferta petrolera mundial con el ánimo de crecer los precios.
En primera, eso indudablemente ejercería presiones inflacionarias generales. Y la segunda, a pesar de ese ajuste, pues ha habido cierta estabilidad en el precio del petróleo, Carlos Alberto. Sí, definitivamente, pese a todos los pronósticos o todo lo que la racionalidad pensaría, o al menos los que estamos en Occidente, la idea hubiera sido al revés, ¿no? Que hubieran aumentado la oferta de petróleo para que bajara con su precio y por lo tanto el de las gasolinas, el del diésel, todos los derivados de la turbocina, derivados de los hidrocarburos, pero no fue así. Hicieron exactamente lo contrario para encarecer el hidrocarburo, por lo tanto la gasolina, por lo tanto el diésel, por lo tanto la turbocina y todo lo demás derivado de la petroquímica. Y eso aparte de momento no ha afectado, pero es posible que alente el control inflacionario que estamos buscando en el mundo entero. Por eso sí es importante analizar. Creo empleos en Estados Unidos, ya la inflación viene bajando de manera consistente, la general, ¿no? El índice general, las tasas pues están, decía ya Ernesto, ya están llegando a la tasa neutral, por así decirlo, pero sí tienes un aspecto interesante que es la OPEP y sí tienes todavía el conflicto, que parece que ya se arreglaron los mercados energéticos en el centro de Europa, pero de todas maneras tienes latente todas estas cuestiones, ¿no? Que pegan a la inflación de Estados Unidos y del mundo entero. Ernesto. Sí, hay que recordar que a mediados del año pasado el presidente Biden hizo una visita a Arabia para solicitarle a los árabes que bajen su precio, el precio, incrementando su oferta. Y la respuesta fue en octubre un recorte de 2 millones de barriles. Ya lo comentamos O sea, aquí la semana qué bueno que pasada. son aliados, ¿no? Sí. Y después los incrementos que plantearon eran demasiado pequeños para lo que se estaba requiriendo, entonces los precios siguieron volando entre 80 a 100 dólares. Y ahora, pues recorten sorpresivamente en 1 millón de barriles. Bueno, ya lo sumas al recorte que hizo Rusia, por su parte, de más de medio millón de barriles, y al recorte previo de 2 millones de barriles en las cuotas, y en total traes 3.6 millones de barriles recortados, y los precios, pues otra vez están arriba de los 80 dólares, el WTI anda por ahí de 82, el precio del petróleo Brent, pues más bien cerca de los 90 dólares, y hay analistas que estiman que se puede ir hasta 100 dólares. ¿Será? Pues por lo menos con que se quede aquí, ya está potencialmente generando lo que nos acaba de comentar el doctor Carlos Alberto, va a generar que la inflación pues, no baje tan rápido, ¿no? Que se mantenga alta y que por lo tanto pues contribuya a la recesión, contribuya a que los bancos centrales a lo mejor tengan que seguir subiendo tasas, ¿no? En lugar de detenerse. Esos escenarios son posibles. Y pregunto a Carlos Alberto, ¿trastoca el hecho de no haberle concedido la petición a Biden, trastoca la relación de alianza entre Arabia Saudita y Estados Unidos, Carlos? Pues sí, porque no es no es lo esperado, ¿no? Y es que esa zona, primero la zona es una zona de altísimo riesgo constante y permanente, esa zona del Medio Oriente, y Arabia Saudita, pues sí es el gran aliado de Estados Unidos en esa región, pero ya en términos económicos sí es grave que la señal de que te pidan una cosa y hagas exactamente lo contrario, a sabiendas de que la afectación es muy alta. Probablemente Arabia Saudita, a las autoridades, a los jeques y sus 49,000 esposas les vaya bien, porque reciben más dinero por lo que venden. ¿Cuántas Pero al resto del mundo nos da esposas? ¿Cuántas esposas? 49,322, 23, 24. ¿Sabes? Que ahí no le veo tanto el problema, si las puede mantener, no es. A mí yo Por no le eso veo tanto el hay problema que subir el precio. de las esposas, sino de las suegras.
No, totalmente. ¿no? Entonces, Imagínate 490,000 suegras. no, ¿para qué quieres? No, no, no. Bueno, vamos a una pausa. Imagínate, te mueres y dejas 49,000 viudas. No, sí, totalmente, no, sí, No, bueno, vamos a una pausa y regresamos con más información y análisis aquí en Economía de Frente por En torno al dinero. Gracias. Y sigue el asunto creciendo en materia de tensión internacional, porque ahora Taiwán y China se ponen las pilas y empiezan los roces internacionales, y esto puede desencadenar un ambiente que sigue avanzando hacia una conflagración mundial, según algunos catastrofistas, Ernesto. Bueno, ya ha habido una segunda visita de líder de la Cámara americana, de la Cámara Baja, del Congreso, pues, Sí, a Taiwán, y es como toda una provocación para China, ¿no? sí, Entonces, sí hay elementos de tensión crecientes en esa región. Eh, a finales del año pasado, como lo hacemos cada año, planteamos cuáles son los posibles cisnes negros y cisnes blancos, sí, o sea, sorpresas positivas o sorpresas negativas. Hace un año, ¿verdad? Hace 2 años, perdón, habíamos puesto en primer lugar la posibilidad de una invasión de Rusia en Ucrania. Y cuando empezó, no lo podíamos creer, ¿no? Pero habíamos puesto desde entonces en segundo término una anexión de China sobre el territorio de Taiwán. Eh, para este año la pusimos en primer lugar, dado que el cisne negro de lo de Ucrania ya se había dado, ¿no? Lo tenemos latente como el principal cisne negro para este año, aunque ya han surgido algunos otros cisnes negros. Fue pues la inestabilidad de los bancos americanos, ¿no? Eso ya se convirtió en un cisne negro, ¿no? Lo del Silicon Valley Signature Bank son un cisne negro que apareció en el horizonte, pero pues sí está latente esta anexión de China sobre Taiwán. ¿Y cuál es la principal causa que pudiera dar esto? En primer lugar, que pues, todavía está indefinido realmente esta circunstancia, quedó en stand-by, ¿no? Y en segundo lugar, que en Taiwán pues, tienen la fabricación de microcomponentes, de chips, más importante del mundo. Esta isla genera cerca de 400,000 millones de dólares al año. Obviamente que China quiere ser el líder en ese mercado que es estratégico a nivel global. bien, pero mira, está el asunto de Rusia, está Taiwán, las tensiones, digamos, entre las grandes potencias, híjole, no se antoja pedir no es un ambiente relajado, al menos, Carlos Alberto. No, no, de ninguna manera. Fíjate que esto sí es importante lo que se genera, porque es el 60% de la producción de chips en el mundo viene solo de esa isla, de Taiwán. Hay un discurso de Biden que me llamó mucho la atención, que decía, los norteamericanos inventamos los microchips y no es posible que solo produzcamos el 10% de la demanda global. Otra vez, pues los errores ahí estratégicos de los que se quieren mover a menores niveles de pagos de empleo, en fin, cuestiones fiscales, mano de obra barata, donde hay más ingenieros, lo que tú quieras, pero el chiste es que ya estamos en una situación que ya esa parte económica que es tan importante, pues el futuro, digamos, en los próximos 100 años son los microcomponentes, si no es que más hayan quedado ahí. Ahora, a mí me llama la atención que el presidente de Xi Jinping de Rusia, de China, se haya reunido físicamente con Vladimir Putin, donde claramente, por más que tenga yo un plan de paz, lo que yo quiera, pues el plan de paz de China lo platica con Rusia.
No Sí. lo vi yendo a Washington, más bien lo vi yendo a ver al presidente de Rusia. Y luego también me llamó la atención esta misma semana cómo se reunió Macron con el presidente de China y además a la reunión asistió la presidenta de la Unión Europea. Y el resultado final de esa reunión fue: Europa no puede acompañar ni a Estados Unidos ni a China en este tema de Taiwán. Entonces ya no es lo mismo que pasó con Rusia en su invasión a Ucrania, donde claramente Europa acompañó a Estados Unidos en la protección, por así decirlo, de Ucrania, o en el apoyo o defensa de Ucrania de alguna manera. Y aquí sí ya se está desmarcando pues, los principales aliados de Estados Unidos. Entonces yo creo que sí va a tener que ser ahí un arreglo, no sé cómo, pero sí puede ser un tema muy, muy delicado porque vale muchísimo esa industria. La isla vale mucho, no solo desde luego por su gente, sino por lo que genera en el mundo, ¿no? Económicamente hablando. Bueno, ¿tú cómo lo ves, Ernesto? Bueno, pues el presidente Biden, digamos, hay una serie de iniciativas en el Congreso norteamericano, pero como ahora perdió el control del Congreso y está en manos de los republicanos, pues tuvo que aventar de su ronco pecho, con sus facultades, un, una cantidad de alrededor de 50.000 millones de dólares para apuntalar esta industria en Estados Unidos, precisamente para tratar de incrementar esa participación que Carlos Alberto nos ha comentado, de solo el 10% de la industria mundial de microchips. Se ha convertido también en una obsesión del presidente Biden para que Estados Unidos retome el liderazgo en ese importantísimo mercado que, repito, va a triplicar su tamaño en los próximos 10 años. Y pues aquí también comentar la anécdota de que pues vino el jefe de Estado norteamericano hace algunos meses a México y a invitar a México a sumarse a este esfuerzo de los microcomponentes, ¿no? Y el secretario de Estado, no dije jefe de Estado, el secretario de Estado. Y pues aquí le respondimos con que, pues, ¿qué crees? Ya volví a renacionalizar Ajá, el ajá. litio. Pues, ¿cuántas veces? Y también en la industria eléctrica le gustó el término. Esa fue la respuesta de México. Y bueno, o sea, me imagino lo que han de haber pensado sus adentros los americanos con esa respuesta. Oye, es que la verdad es que tenemos una oportunidad de oro. La oportunidad más grande de la historia que se nos ha presentado en materia económica es precisamente poner las pilas de hacer y no estar nacionalizando el litio que es para las baterías de automóviles nada más, ¿no? Y que además no es el único recurso para los autos eléctricos. O sea, si se nos hace tarde con algún asunto, hay otros recursos que se están y que incluso son menos Así es. costosos en la ¿Qué producción. estamos perdiendo el tiempo con Sí, Pemex, CFE, con las energías no sucias. renovables, sucias? Si tienes esta oportunidad y estás dentro del TNC, Sí. del TEMEC, Y vecinos, y ¿no? decimos que Puerta con aquí puerta. tenemos mano de obra barata, lo que no tenemos es ingenieros, lo que no tenemos es el know-how, Sí. ¿no? Y tenemos que estar poniendo las pilas para prepararnos para poder eh, colaborar con Estados Unidos en esta enorme empresa, ¿no? que se viene enfrente. Bien, sí, hablaremos en el próximo segmento ya de México y podremos tratar esta enorme oportunidad, enormes, porque no es una oportunidad, son varias oportunidades que se le han puesto a México por circunstancias, ahora sí que por circunstancias fortuitas, ¿no? O sea, este, ni las había visto el gobierno, ni se habían visto o pensado en el mundo. De repente se presentan escenarios en donde México puede jugar un papel muy relevante en la recomposición de la economía global, ¿no? Sí, pero Totalmente. nos rehusamos, Sí, a, ¿no? Le tenemos miedo al éxito. pues Exactamente. sí. Si Pero les, la verdad es que son milagrosas. Yo digo, es la Virgen de Guadalupe que no se olvida.
Sí, que no se olvida de sus hijos. Vamos de una vez con esta que me parece una máxima maravillosa de que la Virgen de Guadalupe no se olvida de sus hijos. Vamos a una pausa y regresamos para detallar este asunto que tan importante señala Ernesto y Carlos Alberto Martínez, las oportunidades de oro sobre la mesa de México. Sí, las oportunidades de oro que se le han presentado a México son realmente asombrosas, Carlos Alberto. Sí, por supuesto. Mira, yo recuerdo una gran oportunidad que México tuvo, que fue durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Recordaremos que México pues tenía una muy fuerte capacidad de petrolera, estaba surgiendo toda esa industria muy fuerte y México le aseguró el abastecimiento de petróleo a Estados Unidos, que sin esas aseguramiento de petróleo hubiera sido muy difícil que Estados Unidos hubiera podido mandar barcos, submarinos, aviones militares hacia Europa. Terminó la guerra y como que ahí no hubo nada, ¿no? Como que ahí era como para decirle, no, pues ya te apoyé, hasta le declaré la guerra a Alemania, hasta mandé unos aviones y Sí. todo, era para agarrar, no pasó. Después de eso, yo no he visto una nueva oportunidad de esta naturaleza y esta la veo todavía mucho más grande que aquella, ¿no? Donde México realmente cache todo lo que se está saliendo de China y de la India. Claramente Estados Unidos ya no está dispuesto a confiar en estas dos naciones como lo hizo anteriormente la India con la industria farmacéutica y China, pues en general con la manufactura, desde juguetes, equipos médicos de diagnóstico médico y por supuesto ahorita los microcomponentes, ¿no? Entonces, Oye, Carlos, Ernesto, de hecho, no sé si a lo que se refiere Carlos Alberto puede ser en parte o explicar en gran parte de la estabilización económica y altos niveles de crecimiento que tuvo México después de los años 40, ¿no? Sí, la época de la posguerra, donde el modelo de México era el desarrollo estabilizador, pues generó un crecimiento muy importante, un modelo de economía cerrada, donde se protegió a la industria para poderla desarrollar, porque no teníamos industria. Pero fue exitoso. Creo que en el análisis se olvidó a Carlos Alberto hablar del TLC, de lo que ha sucedido en la industria automotriz, que sí fue también otra enorme oportunidad, que es así más o menos hemos sabido aprovechar. Sí, bueno, ¿No? pero esta oportunidad que se presenta, Aunque, perdón, no terminé, aunque no tenemos marca propia, ¿no? Nada más nos faltó ese detalle. Perdón. el auto azteca o el auto Xochitl nos falló tenerlo, pero sí, sí, mira, estaban los datos de la industria de autopartes solamente en México, ya alcanzó un valor de 112,000 millones de dólares. Incrementó en un 15% en enero. Entonces, el valor de la industria de autopartes en México es de 112,000 millones de dólares. Y esto es el resultado, pues, de 30 años de Tratado de Libre Comercio, no es otra claro, razón, ¿no? Entonces, imagínense la claro. autoparte que mañana fuera lo ha platicado mucho Bursamétrica, que pudiera ser también en equipos, digamos, de seres domésticos, que pudiera ser también en equipos de diagnóstico médico o inclusive en medicinas. En fin, hay muchas áreas en las que México podía crecer industrias muy importantes, no nada más en la automotriz, que ha sido la joya de No, la corona. y la floricultura, La Carlos floricultura, Alberto, totalmente. ¿saben que no es posible que Colombia esté por sobre México, de que esté antes Colombia que México? México no figura en los 15 principales exportadores de flores y Colombia está en segundo o tercer lugar a nivel Increíble, mundial. O sea, totalmente. hay muchas oportunidades que no hemos podido aprovechar, pero este escenario que se plantea sobre la mesa de México quizás sea, salvo tu mejor opinión, Ernesto Farril, la más grande que haya tenido el país de manera totalmente así. Ahora sí que la Virgen de Guadalupe nos las obsequió. Otra vez, ¿no? También nos puso las remesas, ¿no? Oye, que expulsamos por falta de oportunidades a los mexicanos. Bueno, pues ahí les van las remesas. 58,000 millones de dólares. ¿Sí?
¿Eh? Totalmente. Actualmente, sí, México está pasando por un buen momento de imagen, aunque usted no lo crea. Así se está hablando del Mexican Moment. Lástima que el moment es un momentito, Y que ¿no? Pero no sí, estamos... con esta inversión del nearshoring que, pues, digamos, se está coronando con este anuncio de la inversión que hace Tesla, todo lo que hay atrás de esa inversión, pues sí está generando un ambiente optimista de inversión por parte de los extranjeros, ¿eh? Porque aquí los que nos soplamos todos los días la mañanera, Ajá, no traen el mismo optimismo, no traemos el mismo optimismo que lo que se está viendo afuera sobre México. ya, ya. Bueno, pues y ahora son oportunidades que se presentan y que si no se toman, se van, ¿no? Correcto, Así sí. es. Por supuesto, mira, ahorita, por ejemplo, hubo unas semanas muy interesantes sobre la inversión de Tesla en México, ¿no? De que, bueno, finalmente sí se decidió montar una industria en México, pero al mismo tiempo está anunciando abrir una planta igual o más grande en Shanghái. Es decir, no es que México se ponga sus moños, o sea, ok, te pongo una en México, pero traigo otra en Shanghái. Entonces, sí tenemos que estar muy pendientes que la competencia por atraer inversiones es alta. Si bien México tiene la gran ventaja de ser el vecino, un antecedente de 30 años de ser socios, y eso nos abre muchas posibilidades en esta recomposición de la manufactura, del comercio global, pero sí también hay muchos países asiáticos no tan hostiles como China. Sí tienes a Japón, sí tienes a Corea del Sur, sí tienes a Vietnam, etcétera, donde sí, pues tampoco estamos muy, es decir, tenemos que ponernos las pilas, para cachar esto de otra manera, se nos va, son decisiones que ellos toman de manera muy rápida. Sí, porque si no las aprovecha México, las va a aprovechar otro país. O sea, son Correcto. cuestiones que tienen que concretarse cuando se presentan las oportunidades. Si no se presenta México en esa oportunidad, pues habrá otra nación ligeramente más lejos en avión, o sea, 2 horas más, pero ya estás en Honduras o estás en Guatemala, estás en Centroamérica, ya no hace mucha la diferencia, ¿no? Así Correcto, es. ese es el tema. Sí. Bueno, entonces, en cuanto a la economía mexicana, ¿cómo la ven? Para este primer trimestre estamos pronosticando un crecimiento del 3.5%. Las cifras sorprendentes de entre diciembre a febrero en la economía de Estados Unidos se reflejaron en la economía mexicana y pues también nos sorprendió un crecimiento más alto que el que estábamos estimando. Sin embargo, para adelante las cosas no están tan optimistas, como hemos platicado aquí, por la posibilidad de un escenario de recesión latente que se ve venir en el horizonte, ¿no? Bien. Ahora, a mí sí me gustaría que nos pudieran explicar, este gobierno de México lamentablemente no ha sido, digamos, muy amigable o no se ha fijado, no se ha empeñado en obtener la confianza de los inversionistas y poner las condiciones para que vengan a invertir. Ha perseguido muchas compañías, algunas de ellas o varias de ellas estadounidenses, en fin, no podríamos decir que ha creado un ambiente de negocios propicio para la inversión, a pesar de lo cual el empleo es muy importante, los datos de empleo son muy importantes. ¿Cómo podemos explicarlo? Bueno, yo lo que creo es lo siguiente. Ha habido un interés real, legítimo, válido del presidente y su gobierno de tratar de minimizar lo que ellos juzgan ganancias exorbitantes o un desequilibrio en el proceso de contratación en donde la inversión privada tiene ventajas por todos lados. Y sí, pues las debe de tener porque hay que darle confianza y certidumbre a que van a recuperar su capital que están arriesgando. Pero también hay casos en que él ha estimado, ha sido exagerado la cuestión esta. Entonces, en ese juego de fuercitas de restablecer las reglas nuevas, decir, todo se puede, puedes hacer negocio, tus ganancias deben ser más equilibradas. Sí, ya se perdieron 5 años en el que lejos de atraer nuevas inversiones, lo que has hecho es ahuyentar. Entonces, el principio era muy bueno, es muy bueno, pero sí ha sido un forcejeo ya de muchos años
en tratar de poner las reglas y las inversiones. Se está yendo. Mira, el caso de Iberdrola, lo comento muy rápido. Le compras, le vas a las plantas, ¿no? Lo que ya sabemos, 6,000 millones de dólares que no se tienen, lo comentamos la semana pasada. Pero ya Iberdrola anuncia una inversión de 5,300 millones de dólares en Brasil, en la presencia de Lula da Silva, que es un presidente socialista por excelencia, y al mismo tiempo Iberdrola anuncia una inversión de, no sé, que son 20 y tantos mil millones de dólares en Estados Unidos. Entonces, sí, pues puedes forcejear, restablecer nuevos mecanismos de ganancia, de seguridad, tanto para el Estado como para la inversión privada, pero pues no al tal grado de que mejor se acaben yendo a los extremos, ¿no? Brasil y Estados Unidos, ¿eh? Se fueron a los dos lados, ¿eh? A un país en vías de desarrollo como es Brasil y a un país súper desarrollado como es Estados Unidos, ¿no? La misma empresa. Sí. Estos datos te ponen clarísimo, ¿no? Quizás esos 25,000 millones que se están invirtiendo en Estados Unidos se podrían haber invertido para surtir de energía a Estados Unidos. Exactamente. Ponerlos de este lado. Y en lugar de atraer 25,000 millones de dólares o algo de eso, vamos a sacar 6,000 millones de dólares que, como Carlos Alberto dice, no los tenemos, vamos a tener que buscarlos en el mercado internacional de capitales para regresar su dinero a Iberdrola. Y los expertos dicen además que las 13 plantas que se compraron no son todas las que tiene Iberdrola, sino que son las más viejitas y obsoletas y ya amortizadas. Bueno. Pues creo que Iberdrola está haciendo un excelente... Sí, fue una jugada que le convino. Sus acciones subieron impresionantemente, sí, las acciones, pues sí. y México no va a lograr con esta operación la producción ni siquiera de un foco. Es decir, se va a mantener la producción de energía eléctrica, la mismita, a un gasto de 6,000 millones de dólares. Y vale la pena mencionar al público que Iberdrola mantiene sus posiciones limpias, su producción de energía limpia en México, no va a dejar de producirlo, y me parece que... Sí, exactamente. Las más eficientes no se han amortizado. Sí. Y habría que ver finalmente en cuánto fue la operación, porque se habla en términos, números gruesos, 6,000 millones de dólares. No obstante, ya si tú lo ves en el tiempo con los intereses, pues ya el asunto no salió en 6,000 millones de dólares, ¿no? Sino mucho más caro, ¿no? Pero bueno, ya será motivo del siguiente programa. Carlos Alberto Martínez, muchas gracias. Gracias, Eduardo. Ernesto Félix Santos Coy, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, fue un placer estar con ustedes. Hasta la próxima semana. Gracias. Hasta la próxima.